Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Miguel García y les doy la bienvenida al curso de Química 1 en su modalidad online, Unidad 1. Y antes de comenzar con el video, aunque técnicamente ya comenzamos, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, le des like al video y también lo compartas con más personas para poder llegar a más gente. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Miguel García, como ya lo había comentado, y seguimos con la idea del estudio de las leyes ponderales. En este caso, entonces, toca la oportunidad de estudiar la ley de las proporciones múltiples, o como también se le conoce, la ley de Dalton. Y esta dice así: cuando dos elementos reaccionan en más de una proporción para formar compuestos diferentes, los pesos de uno de los elementos que se combinan con un mismo peso de otro están en relación de números enteros pequeños. Ok, yo entiendo que no se entiende muy bien o no se puede comprender así como está, pero esa es la bronca de las traducciones. Ahora pues lo vemos de una forma más sencilla. Cuando dos elementos A y B, obviamente estos dos son los dos elementos, se unen para formar más de un compuesto. Esto quiere decir que A y B se pueden unir o pueden reaccionar entre sí para formar a más de un producto. Si la masa de A, obviando que estamos hablando en las diferentes reacciones que puede haber entre A y B, si la masa de A se mantiene constante, las distintas masas de B que se combinan con A guardan entre sí una relación de números enteros sencillos. Ok, ¿qué significa esto? Pues lo vemos ejemplificado con estas ecuaciones. La primera, el carbono en presencia de oxígeno producen CO. La siguiente ecuación es otra vez el carbono, también en presencia de oxígeno. Ellos dos reaccionan y producen, en este caso, CO2. Aquí nos damos cuenta que es un elemento A, un elemento B. Son ambos los mismos para las dos ecuaciones, pero reaccionan de diferentes formas, dando obviamente diferentes productos, diferentes compuestos. Ahora, ¿cómo se diferencian? La idea es que pues siempre te des cuenta que nunca debes de hacer cálculos sin haber balanceado las ecuaciones. Ahora, procede a balancearlos. Aquí te pongo yo los números que deberían de ir, y estos números, acuérdate, se llaman coeficientes. ¡Pac! Ahí están. Ahora sí, dice uno que se mantiene constante. En este caso vemos que el oxígeno se mantuvo constante, está sobre una mol, ¿no? Pero el carbono no. En la primera ecuación hay 2 moles y en la segunda ecuación solo hay 1. En este caso, en el de la primera ecuación se crean 2 moles del producto, mientras que en la segunda ecuación solo 1 mol de su producto. Ahora, viendo en cuestiones de la relación, en el primer caso nos damos cuenta que la relación es de 1.33 porque 32 gramos de oxígeno, obviamente haciendo la cuenta del peso atómico de esta cosa, siempre va a reaccionar contra 24 gramos de carbono, haciendo la cuenta de esta cosa, obviamente tomando en cuenta y el coeficiente. Esto significa que 1.33 gramos de oxígeno siempre van a reaccionar por cada gramo de carbono. En el segundo caso, la relación es casi el doble o el doble, porque 32 gramos de oxígeno, en este caso tomando en cuenta esto que está aquí, siempre van a reaccionar ahora con 12 gramos de carbono, tomando en cuenta el coeficiente que debe de estar aquí. Lo que significa que entonces 2.66 gramos de oxígeno siempre van a reaccionar por cada gramo de carbono. Tenemos entonces esta pequeña tabla, la cual en tu libreta la tendrás que completar. Compuestos, nombres, relación entre compuestos y números enteros. Tenemos, para hacer el ejemplo un poco más fácil, sencillo y práctico, los dos productos que vimos en las reacciones anteriores, el CO y el CO2. Por favor, aquí anota sus nombres. Después, tenemos que ver la relación entre compuestos. En el primer caso nos damos cuenta que hay un átomo de carbono contra un átomo de oxígeno. Por lo tanto, la relación es 1:1, o en cuestiones del gramaje o de los gramos, 12 gramos de carbono contra 16 de oxígeno. En el segundo caso ya se hace un poco diferente el aspecto en cuanto a los átomos. Tenemos un átomo de carbono contra 2 de oxígeno, por lo tanto la relación es 1:2.
o en cuestiones de los gramos, 12 gramos de carbono contra 32 gramos de oxígeno. Lo que dice la ley, mientras uno permanece constante, las distintas cantidades del que varía siempre van a estar en relación de números enteros. Nos damos cuenta que el que permanece constante es el carbono, 12 gramos aquí, 12 gramos acá. Pero el que varía es el oxígeno, mientras que en la primera, en el primer resultado que tuvimos, o sea el CO, se mantiene como 16 gramos, en el segundo 32. Por lo tanto, la división o el cociente se tiene que hacer entre la base. En el primer caso, 16 entre la base, o sea, en el que varía, 16 entre 16, 1. En el segundo caso, sería 32 entre el peso base, que sería 16. 16 entre 32 da resultado como 2. Y si nos damos cuenta, son números enteros y son pequeños y son sencillos. Ahora, vemos los siguientes ejercicios. El N2O, el N2O3 y finalmente el N2O5. Obviamente todos estos productos son compuestos por nitrógeno y por oxígeno. Por favor, en tu libreta pon aquí los respectivos nombres. Son obviamente óxidos de nitrógeno, nada más pues tú especifica cuáles son. Sobre eso entonces después tenemos que ver la relación de los compuestos. Aquí te pido por favor que tú lo hagas por ti mismo o por ti misma y pon pausa al video. Obviamente ya cuando termines le das continuar y checas tus resultados contra los míos. Entonces pon pausa ahora y nos vemos en un segundito. Bueno, ya me aburrí. Entonces tenemos que para este primer caso tenemos 2 átomos de nitrógeno contra 1 de oxígeno, por lo tanto la relación es 2:1 y en cuestiones de los gramos 28 contra 16. En el segundo caso tenemos 2 de nitrógeno contra 3 de oxígeno, por lo tanto la relación es 2:3 o en cuestiones de gramaje 28 contra 48. Finalmente tenemos 2 de nitrógeno contra 5 de oxígeno, por lo tanto la relación es 2:5 o 28 gramos contra 80 gramos. Nos damos cuenta que quien permanece constante es el nitrógeno, mientras que el oxígeno en este caso otra vez varía. Por lo tanto, los cocientes se tienen que hacer en cuanto al peso base. En el primer caso 16 contra 16, 16 entre 16 resulta 1. En el segundo caso 48 sobre 16 resulta 3. Y finalmente 80 sobre 16 resulta 5. Entonces nos damos cuenta que los números enteros sí se cumplen, aparte son sencillos y pues continuamos. En cuanto a la ley de los pesos equivalentes, que es la siguiente ley que tenemos que revisar, obviamente también se le conoce como ley de Richter o Richter para la gente que me cae bien. Y pues esta ley dice lo siguiente: las masas de los distintos elementos que se combinan con igual masa de un elemento dado son las masas de estos elementos cuando se combinan entre sí, o bien son múltiplos o submúltiplos sencillos de dichas masas. Otra vez, ¿qué? Y eso es culpa de las traducciones. Ok, vamos a revisarlo de una forma más sencilla. Tenemos que si una cantidad dada de la sustancia A y esta sustancia reacciona con una cantidad también dada de la sustancia C, entendamos que esto es una primera ecuación, y también una cantidad dada de una sustancia B reacciona con la misma cantidad antes vista de la sustancia C, entendamos esto como una segunda ecuación. En el caso de que A y B reaccionen juntitos, lo harán en la misma proporción másica en la que reaccionaron con C. Obviamente entendamos esto como una tercera ecuación. Y lo vemos de la siguiente forma. ¡Pum! La primera ecuación. Una cantidad de A, el elemento A reacciona con el elemento C, formando obviamente compuestos de tipo AC. Y obviamente el elemento A lo hace sobre una cantidad en gramos, obviamente de A, para reaccionar con una cantidad específica en gramos de la cantidad C. Ahora nos vamos a la segunda reacción, donde los elementos de B
reaccionan con C y hablando según lo que ya vimos antes, forman el BC o los compuestos de tipo BC. Ahora, recordamos que el compuesto, o más bien el elemento C, está sobre una cantidad específica dada, por lo tanto en esta reacción también es la misma cantidad. Pero B ya no es el mismo elemento que A, por lo tanto él va a reaccionar en una cantidad también específica respecto a B. Ahora la ley dice, si A y B reaccionan y ellos forman obviamente compuestos de tipo AB, lo van a hacer en las mismas proporciones o cantidades masivas con las que reaccionaron contra C. En este caso para A, pues va a reaccionar exactamente con la misma cantidad de A con la que reaccionó contra C, y B va a reaccionar con A con la misma cantidad másica, aquí está, con la que reaccionó contra C. Entonces lo vemos con ejemplos. Tenemos en este caso que el NaBr es el compuesto A, el Ki es el compuesto B y finalmente el AgNO3 es el compuesto C. Otra vez la nota por si se te olvidó, recuerda que cuando yo no diga los nombres de los elementos o los compuestos, tú los tienes que buscar y anotar en tus libretas o en tus anotaciones para que practiques tu nomenclatura. Teniendo en cuenta esto, pues comenzamos con la ecuación 1, donde es A y C. La ecuación 2, donde es B contra C. Y finalmente, si tomáramos en cuenta que el compuesto A reacciona con B, pues aquí están. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que pues se mantienen las cantidades mágicas? Obviamente aquí vas a utilizar como ayuda tu tabla periódica, pero más o menos los pesos moleculares que te tienen que dar, y para fines prácticos los pongo así, son los siguientes. ¡Pum! Para el compuesto A, 103 gramos, para el compuesto C, 170 gramos. En la segunda ecuación, para el compuesto B, 166 gramos, y este sigue siendo el compuesto C, por lo tanto es el mismo peso. De todas maneras, chécalo con tu tabla periódica. Finalmente, y como dice la ley, si el compuesto o el elemento A reaccionara con el elemento o compuesto B, lo van a hacer en las mismas proporciones mágicas, por lo tanto son los mismos pesos. Ahora aquí es donde viene el ejercicio. Tú por favor en tu libreta propon cuáles son los productos respectivos para la primera ecuación, que serían los productos de tipo AC, para la segunda ecuación, que serían los productos de tipo BC, y en la última ecuación los productos que serían de tipo AB. Entonces recuerda, sería AC, BC y AB. Entonces ponle pausa. Si tienes dudas, regresa un poquito el video para que veas la notación de A más C, o B más C, o A más B. Y pues nos vemos en un segundito. Bueno, ya me aburrí. Entonces ponemos los resultados y por favor compáralos. Para la primera tendría que ser esto. Nada más recuerda, son ecuaciones básicas donde nada más sustituyes lo que está delante por el que sigue. Allí tú también investiga qué tipo de ecuaciones son, y si no, no te preocupes, más adelante en cuanto a nuestro curso te voy a dar esos nombres. Tenemos entonces los productos NaNO3 y también el AgBr. Obviamente para respetar todo esto tenemos que ver los pesos moleculares. En este caso para el primero 85 gramos y 188 gramos. Ahora también para ir detectando si es cierto lo que vimos en las otras leyes ponderales, suma 103 y 170 y te tiene que dar el mismo resultado que si sumaras 85 y 188. Ahora, para el segundo serían estos productos, el KNO3 y el AGI. Y para respetar entonces lo que estábamos viendo también en las otras leyes ponderales, suma 166 más 170. Ese resultado te tiene que dar exactamente igual a los pesos de estos dos sumados, que sería 101 más 235. Obviamente estamos hablando de la conservación de la materia, recuérdalo. Finalmente los productos para las cuestiones de AB serían estos: NaI
y el KBR. Obviamente para practicar suma 103 más 166 y ese resultado tiene que ser el mismo que si tú sumaras 150 que es el respectivo para este compuesto y 119 que es el respectivo para esto. Suma esto con esto y te tiene que dar el mismo resultado de la suma de estos dos.